Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches a todos. Bienvenidos, bienvenidas a esta segunda sesión de la semana 2, donde abordamos la unidad 2, precisamente titulada Literatura, un acercamiento a otras realidades, en nuestro módulo 4, Textos y Visiones del Mundo. Mi nombre es Martín Eduardo González Cortés, asesor virtual aquí en Prepa en Línea C. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas nuevamente a esta segunda sesión de la segunda semana del módulo 4, Textos y Visiones del Mundo. Gracias a los que ven las grabaciones de estos espacios abiertos para el aprendizaje y principalmente a quienes nos acompañan de manera síncrona, en este caso nuestra compañera Abigail. Un gusto estar con ustedes. Vamos a continuar con lo abordado desde la sesión anterior, con esta presentación que estoy compartiendo con ustedes en ese mismo orden, no sin antes recordar que estos espacios abiertos para el aprendizaje pues tienen la intención de resolver cualquier duda, cualquier comentario, inquietud que se tenga en torno a las actividades de la semana. En ese sentido, me gustaría dar primero ese espacio para atender dudas, preguntas, en este caso, sobre las actividades de la semana. ¿Cuáles son las actividades de la semana? Es textos y mundos posibles y literatura y pluriculturalidad. Entonces, son nuestras actividades integradoras. Preguntar en ese sentido cómo van con sus actividades, en este caso Abigail. ¿Alguna duda, Abigail, respecto a tus actividades integradoras, textos y mundos posibles, donde estamos abordando estas dos obras extraordinarias, ¿verdad? Una obra del siglo XIX y una obra del siglo XX, Frankenstein, de Mary Shelley, y La debutante, de Leonora Carrington. Por otro lado, la actividad literatura y pluriculturalidad, donde estamos reflexionando acerca de la importancia de la literatura en las lenguas indígenas y las manifestaciones de la lírica mexicana en la pluriculturalidad característica de nuestro país. Si no hay dudas, comentarios al respecto, bueno, Buenas pues. tardes, profesor. Hola, buenas Este, tardes. yo tenía una duda. Bueno, ya mandé mi actividad de la 3 La y 3. ve que es un enlace, entonces tengo duda de que si lo puede abrir o no. Quería pedirle de favor que si lo puede checar, si lo puede abrir, por favor. Ok, a ver si puedo abrir. No he calificado tu actividad, ¿la acabas de enviar? Sí, la envié hace rato, así como una hora. Perfecto. A ver, aquí estamos. Abigail Mondragón, ¿verdad? Sí, A ver, vamos a revisar de una vez para tener certeza de que sí se puede abrir. Sí, lo subiste a manera de video, ¿verdad, Abigail? sí, lo subí como un video. Excelente. Lo, lo hice en Canva y luego lo mandé a Google Drive y el enlace y lo mandé. Claro, esa es la Pero tenía manera duda en correcta. que sí, Muy bien, sí, aquí estoy ya viendo tu actividad. Entonces, sí la enviaste de manera correcta, ya nada más. Pues pronto la evaluaré. Estamos dentro de los tiempos. sí, asesor, esa era mi duda. Muchas gracias. Muy bien, gracias a ti, Abigail. Entonces, listo. Vamos a continuar con el orden de la presentación
y con lo abordado desde la sesión anterior, la sesión de miércoles. La sesión anterior estuvimos realizando un Kahoot con los principales temas de la semana. Precisamente estuvimos abordando esta cuestión de los textos y los mundos posibles, eh, el sentido de la vida para los autores, entre muchos otros temas más. Para quien guste, pues puede verificar, puede revisar nuevamente la actividad, la sesión anterior, la sesión de miércoles. También pusimos algunos fragmentos de algunas narraciones por medio de la pizarra, donde tenían que identificar precisamente los tipos de mundos, un mundo onírico, un mundo de ciencia ficción, un mundo realista, etcétera, ¿no? Los diferentes tipos de mundos que existen, y precisamente con base en ello les compartí una infografía donde vienen los movimientos literarios, y estuvimos ahí haciendo las precisiones para poder pues identificar claramente las diferencias entre un mundo posible y una corriente o un movimiento literario. No es lo mismo, ¿verdad? Un mundo posible y un movimiento literario. Un mundo posible, pues es esa realidad que comparte la historia, dentro de la historia misma, dentro de esa narración. Eh, Hay diferentes mundos, como ya decía, mundo de ciencia ficción, mundo onírico, mundo fantástico, etcétera. Es la realidad que se vive dentro de la historia. En cambio, el movimiento literario, ¿sí? O la corriente literaria, es todo un movimiento muy, muy extenso, eh, al cual pertenecen pues los autores, ¿sí? Que se dan en alguna época determinada, y que cada uno de los integrantes, digamos, que pertenecen a cada uno de los movimientos, pues tienen rasgos distintivos. Por ejemplo, en el caso del romanticismo, ¿qué dicen los románticos? Pues dan predominio al sentimiento sobre la razón, a diferencia de los realistas. Quitan eh, toda, todo tipo de adornos, sino lo que buscan es reflejar la realidad tal cual. Entonces, si se fijan, estas actividades que estuvimos abordando la sesión anterior tienen que ver principalmente con la actividad integradora 3. Y en esta sesión nos vamos a enfocar en esto que tiene más que ver con la actividad integradora 4. Entonces, en la actividad integradora 4, precisamente estamos abordando y reflexionando en torno a la pluriculturalidad de nuestro país. ¿Verdad? Una actividad sumamente interesante. Entonces, precisamente vamos a hacer algunos ejercicios de práctica sobre la pluriculturalidad. Estos los vamos a realizar por medio de la pizarra aquí de Zoom. Yo te voy a compartir algunas preguntas, ejercicios, y los vamos a ir realizando por medio de la pizarra. Posteriormente, vamos a realizar una línea en el tiempo, lo vamos a realizar en conjunto, ¿sí? Una línea en el tiempo en torno a lo que es la literatura. Es indispensable, es muy importante que podamos ver estos diferentes momentos de la historia de nuestro país. Les decía que esto es sumamente extenso y, por supuesto, interesante. Sumamente interesante porque al conocer los diferentes periodos que abarca la literatura en nuestro país, pues podemos interpretar mejor los textos. Podemos entender por qué los textos producidos precisamente, por ejemplo, en la época prehispánica, antes de la llegada de los españoles, por qué tienen fondos o temáticas muy concretas. Por ejemplo, pues la reverencia a los elementos de la naturaleza, la tierra, fuego, aire, viento, al sol,
¿sí? Estas culturas milenarias que rendían culto a los elementos de la naturaleza. O por ejemplo, en otro periodo, la época colonial, la llegada de los españoles, precisamente la exaltación de los reyes, la incorporación de todas estas creencias religiosas. Entonces, el conocer estos periodos nos ayuda a interpretar mejor los textos y por supuesto a conocernos mejor también a nosotros mismos, entender eh, de dónde venimos precisamente para poder comprender mejor nuestra realidad actual. Es necesario que saber qué pasó en otras épocas con nuestros ancestros, precisamente de dónde venimos. Esa historia pues es lo que nos hace ser lo que somos ahora precisamente, ¿no? Entonces es sumamente interesante. Ya lo abordaremos. Por último, dudas y comentarios. Estas dudas y comentarios las pueden ir externando a lo largo de la sesión. ¿Sí? Entonces nada más es cuestión de que levanten su mano, les doy la palabra y pueden encender el micrófono, pueden escribir en el chat o como ustedes gusten. Muy bien, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Primeramente vamos a borrar todos los dibujos. Y se está integrando alguien más con nosotros, Cristina Bautista. Traté de alargar lo más que pude el inicio de la sesión, precisamente con la intención de, pues, de dar oportunidad de que ustedes ingresaran. Entonces, vamos a compartir la pizarra. Para utilizar la pizarra es necesario dejar de compartir. Dejamos de compartir, nueva pizarra. Y aquí está cargando. Parece que ya está, ¿verdad? Entonces, aquí está nuestra primera actividad. A ver, unos segundos más, por favor. Listo. Hola Cristina, aquí ya estás con nosotros. ¿Cómo estás? Hola César, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo te va, Cristina? Todo bien, aquí un poco atrasada de tiempo, pero pues estoy conectándome. Ah, qué bueno. Lo bueno es que estás acompañándonos. Eso es lo importante. Sí, César, gracias. ¿A ti cómo vas con tus actividades? ¿Alguna duda, alguna inquietud? No, hasta ahorita no, pero no lo he subido aún. ¿Aún no la subes? No, pero ya a más tardar mañana los voy a estar subiendo todo. Ah, perfecto, muy bien. Sí, Seguramente lo que vamos abordando en la sesión de hoy, pues va a ayudarte a enriquecer eh, tus actividades y su comprensión. sí, estoy segura que sí. Muy bien, gracias. Muy bien, si se fijan, se modificó un poco aquí la tabla, pero tampoco es impedimento. Entonces, el concepto lo vamos a poner. Vamos a relacionar las columnas, ¿sí? Por ejemplo, Abigail nos va a apoyar con el número uno y el número 2 y Cristina con el número 3 y el número 4. Es decir, Abigail, el número uno, ¿con cuál lo relacionas? A, B o C. El 2 igual con A, B o C. Y lo mismo para nuestra compañera Cristina. Entonces, adelante, pueden escribir en el chat las respuestas. eh, o como ustedes quieran, si quieren pueden trazar aquí alguna línea o podrían marcar con colores diferentes.
¿sí? Por ejemplo, Día de Muertos con azul y con el que lo relaciones también con azul. O tal cual, me pueden escribir aquí en el chat el uno con el A, B o C, el 2 A, B o C y así sucesivamente. ¿Sale? Entonces damos un par de minutos. Adelante. En cuanto vea sus respuestas, continuamos. Muy bien, ya veo que están subrayando. Excelente. Para eso es esta pizarra. Vamos a hacer todavía un poco más grande. Ahí está. Nuestra compañera, parece que se salió de la sesión, ya aquí la acepté nuevamente. Aquí voy poniendo, ¿eh? Ustedes, alguien ya puso Día de Muertos con festividad, me parece que fue Abigail, ya lo acomodé aquí para que quede más claro. Nos hacen falta los demás, el número 2 con cuál y así sucesivamente. Adelante, adelante, nos queda muy poco tiempo. Un minutito más y continuamos. Muy bien. Voy a ir dando la respuesta según lo que, bueno, ya nada más nos queda una, ¿verdad? Nos falta pluriculturalidad. Bueno, el número 1, vamos a comenzar para no perder tanto tiempo. Dice el primero, bueno, la actividad es actividad 1, relacionar conceptos. Instrucciones, relaciona cada concepto con su descripción correcta. Día de Muertos con el inciso B. Día de Muertos, festividad que une tradiciones indígenas y católicas para honrar a los difuntos. Fíjense entonces, ¿no? De esta tradición extraordinaria que habla precisamente de la fusión de las tradiciones indígenas con las católicas, con esa intención de honrar a los difuntos. Luego tenemos pluriculturalidad. Me parece que pluriculturalidad lo señalaron con el inciso A. Vamos a ponerlo aquí. Ahí está. Entonces, pluriculturalidad, la interacción entre culturas diferentes en un espacio común. Claro, eso es la pluriculturalidad, esa interacción entre diferentes culturas que mutuamente pues se enriquecen. Luego, el artículo 2 parte con el inciso D, parte de la Constitución mexicana que reconoce la pluriculturalidad y los derechos de los pueblos indígenas. Ya está ahí dentro de la Constitución mexicana de manera concreta para recordarlo y poder referenciar y justificar en nuestras mismas participaciones. Bueno, pues ahí está el artículo 2. Y por último, el número 4, que es lenguas indígenas, con el punto C, formas de comunicación habladas por los pueblos originarios en México. Excelente, muy bien. Tienen 10 ambas. Entonces, ahora cierro esta herramienta. Vamos con nuestra
siguiente actividad. Igualmente se las voy a compartir aquí por medio de la pizarra. Fíjense bien, de igual manera, vamos a dar la oportunidad en ese orden. Nuestra compañera Abigail nos apoya con el 1 y el 2 y nuestra compañera Cristina con el 3 y el 4. Nada más tengan cuidado, ya vi aquí, para no rayar la pantalla, pueden escribir el texto tal cual. Ya vieron aquí con texto, pueden escribir dentro de estos espacios, ¿sí? ¿Qué es lo que vamos a escribir? Estas son las palabras, aquí están, ¿sí? Vamos a subrayarlas para que les quede más claro. Ahí están subrayadas. Entonces, cada una de estas palabras viene a complementar estas oraciones. Nuevamente, Abigail 1 y 2 y Cristina 3 y 4. Adelante, corre tiempo. Vamos a subir un poquito más la música que de fondo y en cuanto terminen, le bajo y comienzo a leerles. Nuestra compañera Abigail ya tiene la primera. También nuestra compañera Cristina ya está por aquí terminando. Ya tiene la número 3 y la 4 también está lista. Listo, ¿verdad? Parece que, bueno, unos segunditos más. Está terminando ya nuestra compañera Abigail. Lenguas, perfecto. Muy bien, excelente. Vamos a ver cómo quedaron estas oraciones. No sin antes, vamos a regresar nuevamente un poquito atrás el volumen. La pluriculturalidad fomenta el respeto y combate la discriminación. Excelente. En México existen alrededor de 68 lenguas indígenas. Excelente. Bien, aciertos ambos. La Constitución de México reconoce a la nación como pluricultural. Excelente. Y número 4, la diversidad cultural enriquece la identidad mexicana. Excelente, muy bien.
Vamos con el siguiente ejercicio. Fíjense, en este siguiente ejercicio, lo que vamos a hacer, como no solamente somos, bueno, son pocos los integrantes, en este caso dos, la actividad estaba planeada para hacer, separar en grupos, pero en este caso, pues no va a ser necesario. Aquí mismo lo vamos a hacer. Entonces, a ver, vamos a hacer un poco más pequeñas las instrucciones. Ahí está. Y ahora vamos a dar espacio. Excelente. Para cada pregunta, nada más que se modifica, ¿verdad? Dos, tres. Muy bien. Entonces, fíjense bien, ahora vamos a dar respuestas a estas interrogantes para nuestra compañera Abigail. La primer pregunta, ¿por qué es importante respetar y preservar las lenguas indígenas en México? Abigail, reflexiónalo. Puedes escribirlo en el chat o en tu cuaderno de apuntes, o incluso si quieres escribirlo aquí mismo, aunque creo que no, pues no hay el espacio suficiente, ¿verdad? Está, está muy pequeño el espacio. Más bien aquí sería cuestión de encender el micro y compartir la respuesta o escribirla en el chat. ¿Sale? Y yo la leo o la leon ustedes, como ustedes gusten. Y luego para nuestra compañera Cristina, la número dos, ¿qué crees que se podría hacer para combatir la discriminación hacia los pueblos indígenas? ¿Sale? Y en este caso, la número tres, ¿qué les parece si les apoyo yo? Yo doy la respuesta, yo les comparto mis ideas en torno a cómo contribuyen las festividades y tradiciones al sentido de identidad nacional. ¿Salen? Incluso les digo, pueden levantar su mano en cuanto estén listas y pueden abrir su micrófono o pueden escribir en el chat. ¿Sale? Entonces damos, ¿qué les parece si damos 2 minutos o 3 minutitos en cuanto vea la manita levantada o el mensaje en el chat, empezamos a compartir las respuestas? ¿Sale? Entonces, adelante, reflexionemos un poco, que esto nos da bastantes argumentos para enriquecer nuestra actividad integradora 4 y también para participar en el foro aprendiendo de esta segunda semana. Vamos a dejar esta musiquita de fondo que nos ayude a concentrarnos un poco más. Adelante, corre tiempo.
Ya tenemos la respuesta de la 2, falta la respuesta de la uno, pero vamos a empezar a compartir, ¿verdad? Para que no se nos agote Pero el no, tiempo. Muy bien. no sé cómo. ¿Tienes tu micrófono encendido, Abigail? Adelante. ¿Está encendido? Sí, te estamos escuchando. Adelante. Bueno, es que ya comenté, pero no sé dónde se mandó mi respuesta y puse que para conservar las lenguas indígenas de México es, a ver, ay, es que ya me La pregunta es, espérame si quieres, te tantito. la leo. ¿Por qué es Sí, importante respetar y preservar las lenguas indígenas en México? ¿Por qué crees, Abigail? mm, pues es importante para que se conserve la cultura, yo digo. Muy bien, excelente, excelente. Lo voy a apoyando aquí, enriqueciendo a esta aportación, pues es esencial porque son un legado cultural invaluable, como acabamos de mencionar, que representa la riqueza histórica, cultural y lingüística del país. Eh, estas lenguas, pues como sabemos, son portadoras de conocimientos ancestrales, formas únicas de ver el mundo y contribuyen a la diversidad cultural que precisamente nos define como mexicanos. Además, su preservación, pues, es un derecho humano. Su pérdida implica la desaparición de una parte fundamental de la identidad de los pueblos indígenas y por extensión de México como una nación multicultural. Definitivamente protegerlas también es una forma de combatir la discriminación y promover la igualdad. Muy bien, gracias, Abigail. Ahora, en torno a la pregunta número 2, que dice, ¿qué crees que se podría hacer para combatir la discriminación hacia los pueblos indígenas? A ver qué nos dice nuestra compañera Cristina. Es importante tomar medidas para conservar los derechos y ser respetadas de las indígenas de su cultura. Bien, gracias, Cristina. Vamos a enriquecerlo un poco más. ¿Qué se podría hacer para combatir la discriminación? Así de manera muy concreta. Por ejemplo, yo les doy aquí pues algunas alternativas para combatir la discriminación. Primeramente, educación inclusiva, que es algo que Prepa en línea se fomenta. Incluir en los planes de estudio contenidos que promuevan el respeto por las culturas indígenas, su historia, las lenguas, las contribuciones a la sociedad. Políticas públicas, como ya mencionamos anteriormente, en el caso del artículo 2, implementar leyes y programas que protejan los derechos de los pueblos indígenas y que garanticen el acceso a la educación, salud y empleo sin discriminación. Otro punto importante, visibilización positiva, fomentar campañas en medios de comunicación que muestren la riqueza cultural de los pueblos indígenas y que destaquen sus logros y todo lo que han aportado las culturas a nuestra realidad actual. Otro punto, participación política y social, asegurar que los pueblos indígenas tengan representación en la toma de decisiones y sean consultados en los temas que afectan a sus comunidades. Me parece que es algo que desde el gobierno anterior
Andrés Manuel López Obrador se ha tratado de fomentar. Ya ahí entraríamos en un dilema, ¿verdad? Cada una de estas percepciones que nosotros podamos tener políticamente, y son muy respetables cada una de ellas, pero sí es una realidad que pues se ha tratado de dar visibilización a estas culturas y participación a estas culturas indígenas y combatir a prejuicios también. ¿Cómo podemos combatir prejuicios? Impulsando talleres, conferencias y actividades comunitarias que busquen eliminar estereotipos negativos hacia los pueblos indígenas. Este tipo de reflexión que estamos teniendo aquí, lo que compartimos, claro que también pues viene a sumar a esta conciencia. Y por último, esta que le tocó aquí a su servidor, ¿cómo contribuyen las festividades y tradiciones al sentido de identidad nacional? Fíjense qué pregunta tan interesante. Las festividades y las tradiciones, pues son fundamentales para el sentido de identidad nacional porque fortalecen los lazos culturales, sociales y emocionales entre las personas. Estas celebraciones reflejan la historia, los valores, creencias compartidas de una nación, permitiendo que las generaciones se conecten con su pasado y se reconozcan como como parte de una cultura diversa y unida. Nuestro país, México, festividades, por ejemplo, como el Día de Muertos, las fiestas patronales o los carnavales, no solo son manifestaciones culturales, sino también son símbolos de orgullo y resistencia frente a la homogeneización cultural, destacando la riqueza y la variedad de las raíces mexicanas. Entonces, espero que con esto se pueda enriquecer aún más la comprensión de este tema o de este concepto, de este término tan presente, en este caso, en la actividad integradora 4, la pluriculturalidad, la diversidad de nuestro país y que pues es algo que nos identifica. Entonces, fíjense bien qué es lo que vamos a hacer a continuación. Vamos a hacer una línea en el tiempo y la vamos a hacer en conjunto. Para ello, les voy a compartir pantalla. Aquí para esta línea en el tiempo, para facilitarnos, digo, puedo compartirles el enlace y ustedes lo pueden realizar directamente o igual lo que podemos hacer también, ustedes me van diciendo dónde pongo cada una de estas características y yo lo elaboro por ustedes. Entonces, vamos a ver. Aquí está, literatura en México. Es un tema bien interesante. Fíjense bien, la literatura en México, la literatura en nuestro país, se divide en estos cuatro grandes periodos. Déjenme utilizar esta herramienta. Ya. Es la literatura prehispánica, que es desde el surgimiento de la literatura hasta 1521 aproximadamente. Se considera todos los textos que anteceden a 1521 se les considera como prehispánicos, ¿sí? Literatura prehispánica. ¿Cuándo se le conoce a la literatura colonial? Pues del 1521 a 1821. ¿Qué características tiene? Bueno, ahorita las vamos a identificar de cada uno de estos periodos. La literatura del siglo XIX, que abarcan los periodos del 1821 a 1910. ¿Qué características tiene? Ahorita las vamos a definir. Y por último, la literatura contemporánea de 1910 a la fecha. ¿Qué características tiene? Ahorita las vamos a mencionar. Entonces,
Aquí están. Aquí están estas características. Fíjense, no lo tengo en orden, ¿sí? Un grupo de características es Revolución Mexicana, vanguardias y modernismo, realismo mágico, posmodernismo, diversidad de géneros. Otro grupo de características que van juntas, eso sí, cada grupo va junto, nada más, pues tú me vas a decir eh, a qué periodo concreto hacen referencia. Fusión de culturas, literatura religiosa, crónicas y relatos de la conquista, barroco y poesía, otro grupo de características. Luego tenemos poesía y oralidad, temática religiosa y mitológica, códices y textos pictográficos, Nezahualcóyotl, y por último, independencia y construcción nacional, romanticismo, realismo y costumbrismo y modernismo. Estos son los grupos de características y además tienen imágenes también que las vamos a poner en cada espacio. ¿Sí? Por ejemplo, aquí vamos a poner una imagen y aquí vamos a poner las características. Aquí vamos a poner una imagen y aquí las características. Aquí la imagen, aquí las características, aquí la imagen y aquí las características. Entonces, eh, a nuestra compañera Abigail le va a tocar la literatura prehispánica y la literatura colonial. Decirme cuáles son las características de estos periodos y además qué imagen le corresponde. Y para nuestra compañera Cristina, ella nos va a apoyar con las características de la literatura del siglo XIX y la literatura contemporánea. ¿Sale? Igualmente las imágenes que le corresponden. Entonces, aquí están. Ustedes díganme y yo lo coloco. Si quieren, para facilitarnos la comunicación, este es el grupo de características 1, este es el 2, este es el 3 y este es el 4. Esta es la imagen 1, imagen 2, imagen 3, imagen 4. Es decir, por ejemplo, nuestra compañera Abigail, que le toca la literatura prehispánica, pues me va a decir características 1 e imagen 3. Y luego así sucesivamente, características, grupo de características 3, imagen 1, y así sucesivamente para cada uno de los periodos. ¿Sale? ¿Les quedó claro, chicas? Sí, asesor. Abigail, claro, nos dice. Gracias, Cristina. Excelente. Entonces, adelante. Pueden escribirme en el chat. Pueden escribir en el chat el orden que quieren que pongamos. Nuevamente, a Abigail le toca la literatura prehispánica y la literatura colonial. A Cristina, la literatura del siglo XIX y la literatura contemporánea. Y aquí están las características. Ustedes me dicen aquí en el chat y hago el acomodo donde ustedes me lo indiquen. Entonces, adelante, corre tiempo y aquí voy a ver sus respuestas en el chat. O igualmente, si quieren encender su micrófono, también lo pueden hacer. Entonces, corre tiempo, damos 3 minutitos para esta actividad, como máximo. Adelante.
Abigail, la imagen 2 y el texto 3, supongo, para la primer época, ¿verdad? La imagen 2 y el texto 3. A ver, la imagen 2, aquí está la imagen 2, vamos a llevarla a donde nos dice nuestra compañera. Aquí está. Disculpe, asesor, escribí mal. Te escucho, a ver, La primera pregunta era la cuarta característica. la cuarta característica. Sí, y Independencia, construcción nacional, romanticismo, realismo y costumbrismo. correcto. Esa es para la prehispánica, Sí, es la primera pregunta que me tocaba a mí. que es la Es la literatura del siglo prehispánica. XIX. Ah, la del siglo XIX. Ajá, sí. Ok. A ver, aquí ya lo estoy mostrando en la pantalla. ¿Estás de acuerdo que aquí es? Sí, sí, estoy de acuerdo. Muy bien. ¿Qué imagen? A ver, el número 3. Número 3, este. Muy bien. Luego vamos a continuar. Déjenme ver. Me quedé con nuestra compañera Abigail. El texto 3. A ver, el texto 3. Este es el texto 3. Aquí está. Muy bien, aquí va quedando. A ambas les falta la segunda, ¿verdad? Abigail, la literatura colonial, y a Cristina, la literatura contemporánea. Entonces aquí están. Ustedes me van diciendo. Espero sus respuestas. Ya estamos por terminar. Nos dice Cristina. Bueno, vamos en orden. Primero Abigail, 2 y la imagen 2. A ver, 2, texto 2 e imagen 2. Vamos a ver. Este texto iría aquí. Y la imagen 2 iría aquí. Y nuestra compañera Cristina, vamos a ver si coincide. 1 y 1 en lo último que queda, ¿verdad? Perfecto. Tienes tu micro encendido. Permítanme. Si copiando me permite. Ah, caray, no. A ver, vamos a ver nuevamente. Ahora sí. Aquí está. Y la última imagen va aquí, ¿verdad? Esto es tal cual lo que ustedes comentaron. Vamos a ver qué tan acertadas estuvieron. Vamos a poderlo revisar de una manera adecuada, ¿verdad? Entonces, veamos. Primeramente, vamos a bajar un poco la música para poder comunicarnos de una mejor manera. Muy bien.
Entonces, primeramente, a ver, vamos a poner play, es aquí. Definitivamente estamos correctos. A ver, permítanme, déjame, voy a ampliar. Regalen unos segundos para ampliar la presentación. Y poder compartir de una manera más clara las características de cada uno de estos periodos. A ver qué tal quedó nuestra línea en el tiempo. Aquí está, muy bien. Entonces, la literatura prehispánica, nos dice nuestra compañera Abigail, que sus características son poesía y oralidad, temática religiosa y mitológica, códices y textos pictográficos y Nezahualcóyotl, lo cual es correcto. La literatura prehispánica en México se transmitía principalmente de forma oral. Los pueblos indígenas como los mexicas, los mayas, zapotecas, creaban relatos, cantos y poemas que eran parte de sus tradiciones y ceremonias. Temática religiosa y mitológica. Los textos reflejaban la cosmovisión indígena, en la que los dioses, la naturaleza y los ciclos de la vida humana eran temas recurrentes. Fíjense qué interesante. Códices y textos pictográficos. Los mexicas y otros pueblos documentaron su historia, creencias y conocimientos a través de códices que combinaban imágenes y palabras. Por ejemplo, el Popol Vuh, ¿sí? Este libro extraordinario maya sobre la creación del mundo, ¿verdad? Y poetas destacados, precisamente estamos abordando en esta actividad integradora 4 una obra de este gran eh, rey de Texcoco, este poeta Nezahualcóyotl, que es uno de los grandes poetas de esta época, conocido por sus reflexiones filosóficas. Entonces, este es un acierto. Vamos a poner palomita por aquí en las características, ¿verdad? Ahí está la palomita. Muy bien. Luego, vamos con la literatura colonial. La literatura colonial se da de 1521 a 1821. Sus características son estas: fusión de culturas, literatura religiosa, crónicas y relatos de la conquista, barroco y poesía. Definitivamente es correcto. ¿A qué nos referimos con fusión de culturas? Bueno, pues la literatura colonial surge con la llegada de los españoles, los conquistadores, lo que dio lugar a una mezcla entre las tradiciones europeas y las indígenas. En este periodo se comenzó a escribir en español, aunque las lenguas indígenas también dejaron su huella. Literatura religiosa, definitivamente otra característica de este periodo. Gran parte de la literatura durante la colonia está vinculada a la evangelización y a la implantación del cristianismo. Se escribieron sermones, catecismos, tratados religiosos y textos de moralidad para educar al pueblo. Fíjense, ¿no? ¿De dónde vienen nuestras creencias? ¿De dónde viene la religión en la que nosotros mismos creemos? Somos muy libres en ese sentido de elegir lo que nosotros queramos, pero sí me parece sumamente importante que sepamos el por qué, de dónde viene, ¿sí? Tener realmente el conocimiento para poder ejercerlo de una manera correcta. Crónicas y relatos de la conquista, pues claramente, ¿verdad?
Los primeros textos literarios de los colonizadores fueron crónicas sobre la conquista y la vida en el nuevo continente. Barroco y poesía, otra característica de este periodo. En el ámbito literario, el barroco tuvo una gran influencia, precisamente poetas como Sor Juana Inés de la Cruz, quien destacó por su vasta producción en poesía, teatro y filosofía, ¿sí? La décima musa. De hecho, hicimos análisis de obras, ¿verdad? De obras literarias de precisamente de esta décima musa. Ahora vámonos, bueno, vamos a poner la palomita también, que es correcto. Aquí está esta palomita también. Ahora la literatura del siglo XIX, que es independencia, vamos a elegir otra vez este cursor, independencia y construcción nacional, romanticismo, realismo, costumbrismo y modernismo, lo cual es correcto. ¿A qué se refiere cada uno de estos puntos? Vamos a complementarlo. La independencia y la construcción nacional, tras la independencia de México en 1821, la literatura se orientó hacia la construcción de la identidad nacional, los valores republicanos, la consolidación del país. Este periodo estuvo marcado por una lucha de independencia y las posteriores guerras internas, como la guerra con Estados Unidos. Luego viene el romanticismo, este movimiento literario que se caracterizó por la exaltación de los sentimientos, la libertad y la naturaleza, cuestión de idealismos, ¿verdad? Luego viene otro movimiento más, que es el realismo y el costumbrismo, que se dio a mediados del siglo XIX. Surgió con un enfoque más realista, con un interés por descubrir la realidad social y política en México. Por último, el modernismo. En el modernismo, ¿qué podemos decir? Pues bueno, se dio a finales del siglo XIX, con la llegada del modernismo, un movimiento literario influido por el simbolismo y el parnasianismo francés. Por ejemplo, autores como Thierry Nájera, José Martí, son figuras representativas de este movimiento aquí en nuestro país, que daban un énfasis en la búsqueda de la belleza y la perfección formal. Entonces, le vamos a poner también una palomita. Y por último, la literatura de nuestros tiempos, la literatura contemporánea. Entonces, aquí en la literatura contemporánea hablamos de la Revolución Mexicana, ¿sí? Un suceso que obviamente tuvo un impacto profundo en la literatura del siglo XX. Los autores comenzaron a reflexionar sobre los problemas sociales, políticos y económicos del país. La literatura se convirtió en un vehículo para expresar las luchas y los ideales de transformación. Vanguardias y modernismo. A partir del siglo XX, México vivió un auge en las vanguardias literarias, especialmente con el estridentismo, que es un movimiento de vanguardia fundado por Manuel Maples, y el surrealismo, que experimentaba con formas y estilos, que fue una característica muy importante, como con obras de Octavio Paz, este extraordinario escritor, premio Nobel de literatura. También tenemos el realismo mágico, ¿verdad? El realismo mágico, que se da con autores como Juan Rulfo. La literatura mexicana adoptó el realismo mágico, un estilo literario que presenta lo extraordinario en medio de lo cotidiano. Una de las obras, o de sus obras más conocidas, esta obra extraordinaria, de hecho también pueden ver ahí la película en Netflix, se las recomiendo, extraordinaria. No recuerdo si es película o serie.
creo que es película, Pedro Páramo, también está ahí en Netflix, ojalá que la puedan ver. Claro, importantísimo poder leer primeramente la obra, pero pueden enriquecerla o pueden abrirse paso con esta, con el cine, con esta otra manifestación artística acerca de Pedro Páramo y el realismo mágico, que aborda sus temas como la muerte, el abandono y la lucha por la identidad en un México rural. El posmodernismo, otra característica de este periodo a finales del siglo XX y principios del XXI, se dio paso a una literatura posmoderna en México, donde autores como Carlos Fuentes, Elenita Poniatowska, contribuyeron con obras que reflejan la complejidad de la sociedad mexicana contemporánea, a menudo con un enfoque en los conflictos políticos y sociales, el cuestionamiento de la historia y la identidad nacional. Y por último, la última característica, que es la diversidad de géneros. En la literatura contemporánea mexicana se experimenta con una amplia variedad de géneros, como la novela gráfica, el ensayo, la poesía experimental, la narrativa de no ficción y el testimonio precisamente con este estilo, ¿sí? Autores como Guadalupe Nettel, Bernardo Fernández, Joaquín Gallegos, por ejemplo, son precursores de esta diversidad. Entonces, vamos a poner también aquí la correspondiente palomita. Aquí está nuestra línea en el tiempo. Fíjense, obviamente tratamos de sintetizar al máximo. Es un tema sumamente extenso, pues fíjense cuántos siglos de historia, de contenido, de información, de sucesos, pero con todo esto podemos tener una mejor comprensión, ¿sí? Una mejor comprensión de la literatura en nuestro país. Entonces, si un texto sabemos que surgió en este periodo histórico, pues ya vamos a saber sus características de antemano. Vamos a saber qué ocurrió, qué estaba pasando en esa época, en ese momento, para poder interpretar mejor el texto, ¿sí? Entonces, de esta manera podemos tener una mejor comprensión de los textos literarios y, por supuesto, es algo de lo más significativo, de nuestra propia historia. Nos ayuda a conocernos mejor a nosotros mismos, ¿verdad? Muy bien, con esto estamos llegando al cierre de nuestra sesión. No sin antes, pues dar espacio para dudas, comentarios, preguntas, lo que ustedes quieran externar. Y si no, con esto concluimos con nuestra segunda sesión de la semana 2 del módulo 4, textos y visiones del mundo. ¿Alguna pregunta, algún comentario, Abigail, Cristina? Ojalá que con esto haya una mejor comprensión de la literatura de nuestro país, una mejor comprensión de cada una de estas épocas, cada uno de estos periodos, de la riqueza cultural de nuestro país, de la diversidad, de la pluriculturalidad. Igualmente, los que ven las grabaciones de estos espacios abiertos para el aprendizaje, puedes externarme tus dudas a través del foro Aprendiendo o puedes enviarme un mensaje a través del chat y con mucho gusto daré atención a cada una de tus interrogantes. Nos dice Abigail, no asesor, no hay dudas, muchas gracias. Gracias a ti, Abigail. Vamos a poner aquí una reacción. Cristina, no tengo dudas, asesor, le agradezco por la información que vimos hoy. Gracias, gracias Cristina. Son temas sumamente extensos, pero con esto me parece que lo podemos sintetizar y hay una mejor comprensión, como les decía, de nosotros mismos, de nuestra propia historia. Entonces,
pues pasen una buena noche, descansen. Mi nombre es Martín Eduardo González Cortés, asesor virtual aquí en Prepa en línea CEP. Nos dice Abigail, con lo que nos enseña ya me doy una idea de realizar mi actividad. Excelente, Abigail, me da mucho gusto. Buenas noches, bonito fin de semana, cuídense mucho. Aquí seguimos pendientes a través de, pues, del foro de integración, a través del chat, etcétera. ¿Sale? Descansen, hasta la próxima. Gracias.